Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañar una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, domingo 10 de mayo, 8 de la noche. Un verdadero privilegio, un verdadero gusto poder contar con ustedes y dar este intercambio de ideas que hago todos los domingos, evidentemente sobre la situación del país con todos ustedes. Hoy es un día muy especial, aunque ya está terminando. Celebramos el Día de las Madres. Todos tenemos una madre, todos tenemos a quien agradecer, que la tengamos en vida o ya no. Pero para todos es un privilegio recordar y memorar este día, y para todos ustedes espero que la hayan pasado estupendamente bien, que hayan compartido con sus seres queridos, y basta decirle que lo más importante que hay en la vida no son todos estos problemas que hay, que sí nos atañen, sino es el sentido del amor que podamos seguir profesando y recibiendo de nuestras familias. Importantísimo eso. Esta semana, como toda la semana, están llenas de eventos, de situaciones, de cosas que nos atañen, que cosas que infunden sobre nosotros una presión. Y esa presión nosotros a veces la diluimos con el acontecer de nuestra actividad diaria. Los que trabajan, los que se esfuerzan, los que tienen preocupaciones con su familia, en fin, una serie de circunstancias que a veces estamos presenciándolas, pero quizás no nos damos en cuenta la profundidad que con eso conlleva todo esto. Esta semana hemos tenido ejemplos uno atrás de otro. Por ejemplo, la propuesta rara, pero venida de nuestro presidente al senador John Fetterman, en la cual le invitó pagarle porque se pasara al partido republicano, y la contesta que le tuvo. Por el otro lado, la amenaza que Trump le hizo directamente a Obama. Disculpen que se me revuelve el alma y el cerebro cuando menciono a este tipo, pero que lo acusó de las injurias y de la continua injerencia, es la palabra correcta, en la política exterior de los Estados Unidos. Este, no sé ni cómo decirlo, mandó un equipo a Pakistán durante las negociaciones con Irán para que observaran y hasta opinaran. Este sátrapa sabía que eso es una violación flagrante a la ley Logan, y así todo lo hizo. Bueno, después está decirle que Trump tuvo una postura enérgica y prácticamente lo amenazó de que lo iba a meter en la cárcel si seguía incumpliendo con una ley federal constitucional que impide a nadie fuera del gobierno, en manos del presidente de turno, sea el que ejecute las acciones de la política exterior de la nación. Este señor lo ha incurrido descaradamente, y a mansalva traicionero como es esta sabandija. Ese grupo de trabajo le las trae, porque es, bueno, ¿qué podemos pensar de este anormal? ¿Qué podemos pensar de este individuo? Para los que no están al tanto de lo que es la ley Logan, permítame refrescarle un poco de dónde viene, cuál es el contexto y qué cosa es. La ley Logan, una ley congresional aprobada en 1799, allá va eso,
eh, promulgada como ley oficial, como ley federal, en la cual prohíbe terminantemente a personas privadas pertenecer, actuar, dirigir, mencionar, involucrarse en las disputas de la nación a través del gobierno federal, el presidente, con cualquier ente exterior, en ninguna política de controversia con ningún país extranjero. Pero este anormal, sabiéndolo, porque sabe perfectamente que es la ley, el Logan, a lo descarado, como acostumbran a hacer todos estos anormales. Digo anormales porque lo son, pero desde ellos son una maquinaria del mal para dañar a esta nación. Así que, una vez más, llamo la atención sobre este desparpajo humano, porque en cada tema que vamos a hablar, en cada circunstancia de lo que está pasando en la nación, esto está involucrado. Aparece en todo. Y lamentablemente a veces, le repito como dije al principio, las personas no se dan de cuenta de esta penetración, de este veneno, de esta... Es más, recientemente la exsecretaria del gabinete del presidente Trump, la secretaria Susie Wells, comentó sobre las implicaciones con pruebas contundentes que están apareciendo de Obama, de James Comey y de John Brennan, director de la CIA, director del FBI y presidente en ejercicio en ese momento. Esperemos que hayan actividad judicial. Tenemos por el otro lado a Marco Rubio en Roma en entrevista oficial con el Papa. La respuesta de los Estados Unidos al fallido ataque de Irán contra los destructores que han sido desplegados en Hormuz, en esta toda temática que está allí, y atacaron a esos objetivos militares. Sigo ahondando, la penetración musulmana continúa. Ustedes saben que lo he mencionado aquí a diestra y siniestra, pero esa penetración está latente, continua. Y nosotros pasamos por ahí, seguimos, lo vemos, pero está ahí presente. Me tomo la libertad de poner esta imagen, esta fotografía que descargué de alguna persona que la publicó mencionando que eso vino, valga la redundancia de toda la historia de la foto, en un Costco en Texas. Vean eso. Y aquí ellos, legítimamente en el derecho que confiere esta nación, que nos ha conferido a todos, ellos campean como Pedro por su casa. Si nosotros hacemos eso en esos países, nos las jugamos a que corten la cabeza, nos sentencien o pasamos un mal rato mientras tanto. Pero aquí ni siquiera ya lo señalamos. Aquí caemos en el error de la tolerancia. Ojo con eso de la tolerancia, porque todo esto es peligroso. Patriotas, amigos, como pueden estar viendo todo esto que está sucediendo y que esto pica y se extiende, requiere de análisis profundo, análisis político. Y yo no profundizo en eso. Es más, no soy analista político, ni mucho menos. Mi punto de vista aquí, mi punto de vista aquí ante ustedes es
remembrar los hechos que están sucediendo a ustedes como con la idea de que no lo olviden, lo tengan presente, hagan un acto, porque lo que está en juego nos afecta a todos. La defensa de nuestra familia, la defensa de nuestro patrimonio, la defensa de nuestro futuro están en juego. Lo que sí les puedo decir, que para mí y para AFN-TV, el objetivo es mantener y defender los valores de esta gran nación. Nación, tierra que representa nuestros valores, tierra que amamos y que de mantener el alerta, porque ustedes abran los ojos, se mantengan activos en defensa de sus familiares, en defensa de su estilo de vida, en defensa de los derechos a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, que es el prefacio en la Constitución. No nos los robe nadie. No, no de ninguna manera. Mi tema central, como siempre he venido teniendo en los últimos programas, son las próximas elecciones de medio tiempo. Medio tiempo que representa, acción que representa el riesgo que corremos si permitimos que estos, que tomen las dos cámaras y que reviertan la gestión de gobierno del presidente Trump. Eso sería desastroso. Para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestra familia y para esta gran nación que tanto amamos. Yo soy Gustavo Rodríguez y esto es AFN-TV, American Freedom Network TV. Por favor, le pido que encarecidamente compartan el programa, porque es importantísimo que podamos llegar a tantas personas que también por la cotidianidad a veces se olvidan de muchas cosas. Ayúdenos, compartan, y así le podemos llevar luz a todas esas personas. Por favor, suscríbase al canal y por favor, si a usted así lo cree, regálenos. Gracias. Amigos patriotas, manténganse activos y vanguardistas. Que Dios siga repartiendo bendiciones. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, en esta tormenta es nuestra brújula. En esta tormenta de desolación no daremos ni un paso atrás. Agnes el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe. Herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga, libertad, el legado resiste en la calle. AFN TV. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible,
with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed